Gracias, con su permiso. Presidente, señoras y señores legisladores, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, esta declaratoria de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de libertad contrarias a la ley y tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, constituye un gran avance para afianzar los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y, por ende, fortalecer las acciones a favor de la dignidad humana. Pero es un motivo doble de celebración porque justamente fue el Partido Acción Nacional y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República quien puso en la mesa y puso en la discusión esta iniciativa a través de nuestro compañero senador Roberto Gil Suárez. Es por ello que en este sentido señalamos y destacamos la tradición democrática del Partido Acción Nacional y el compromiso con el cumplimiento cabal de los derechos humanos en nuestro país. Y esta declaratoria que hoy se da en el pleno de esta comisión permanente es trascendente y es relevante para la vida de nuestro país en materia, sobre todo, de respeto a los derechos humanos, porque de acuerdo a la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, se señalan un conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los estados y se considera que se producen desapariciones forzadas cuando se dan los siguientes elementos: cuando se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que éstas resulten privadas en su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúen a nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. Esta declaratoria es relevante también porque, de acuerdo con esta declaración, todo acto de desaparición forzada constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad personales y el derecho a no ser sometido a tortura ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta declaratoria que hoy se da en el seno de la Comisión Permanente es relevante porque es necesario recordar que nuestra legislación penal federal contempla el delito de desaparición forzada, pero que este tipo penal está muy lejos de contemplar todos los elementos típicos que están contenidos en los instrumentos internacionales. Elementos tales como la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado. Autorización, apoyo o aquiescencia del Estado cuando es cometida por particulares. Negativa de información o no reconocimiento de la privación de libertad y el paradero de la persona. Imposibilidad de ejercer los recursos legales y garantías procesales. Penas adecuadas a la gravedad de la conducta. Consideración como delito continuado o permanente mientras no se localice a la persona. Posibilidad de establecer atenuantes para aquellos que colaboren al esclarecimiento de la desaparición. No aplicabilidad de la prescripción o, en su defecto, igualarla al del delito con mayor término en la legislación nacional. Además, este tipo penal que hoy contempla nuestra legislación penal está lejos de contemplar todos los elementos típicos de este delito y, además de ello, señalar que a nivel nacional 22 entidades federativas han tipificado el delito de desaparición forzada de las personas, de las cuales 20 lo han hecho en sus respectivos códigos penales y 2 han emitido leyes específicas para prevenir y castigar este ilícito. Es decir, hay una dispersión normativa a nivel local. Además de esto, nos enfrentamos a un problema mayor: la ausencia casi total de investigación en la mayoría de los casos de desaparición forzada, lo que impide que contemos con un verdadero número un verdadero número cierto de desapariciones forzadas con las que hay
funcionarios públicos implicados. Debemos recordar, y es necesario también atender, el informe del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, en donde se señalan tres elementos o tres observaciones o tres recomendaciones importantes. La primera se refiere a que México no cuenta con un registro nacional sobre desapariciones forzadas. La segunda se refiere a que nuestro país debe redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de migrantes que cruzan el territorio hacia los Estados Unidos. Y la tercera se centra en serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos, y en particular la búsqueda de personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata. La credibilidad internacional de México en materia de derechos humanos debe construirse sobre la base de una política coherente que garantice el respeto a los derechos humanos dentro de su territorio. Es decir, los compromisos adquiridos deben reflejarse en las medidas implementadas en el ámbito local, y es por ello que hoy, con la aprobación, con el anuncio de esta declaratoria, damos un paso más en el largo camino que aún falta por recorrer en materia de derechos humanos. Es por ello que resulta de gran relevancia la inclusión en nuestro máximo ordenamiento legal de la facultad que nos permitirá realizar una ley general que prevenga este tipo de delitos que no solamente vulneran a la persona a la que se ha sometido, sino a la sociedad misma. Compañeras y compañeros legisladores, con esta declaratoria y en nuestro carácter de legisladores, estamos ahora frente a la gran responsabilidad de trabajar en el diseño y elaboración de las leyes generales en la materia que garanticen una adecuada tipificación de estas violaciones graves a derechos humanos, siempre acorde a los instrumentos internacionales, además de realizar las previsiones procesales legales que permiten llevar a cabo investigaciones efectivas que finalmente fortalezcan nuestro sistema de justicia y que fortalezcan el régimen de derechos humanos y por ende fortalezcan nuestra democracia. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador.